Gracias. El tema de hoy es escala tonal y espacio. Vamos a hablar de la relación que hay entre la escala de tonos y los lugares. En este caso vamos a dibujar un espacio sencillo y vamos a entender cómo hacer que la escena presente una sensación de tridimensionalidad usando esos tonos. Cuando nosotros vamos a dibujar, debemos tener en cuenta siempre que el dibujo es una interpretación de la realidad. Pero hablando en el sentido del dibujo realista, tendríamos entonces que ser fieles a esos principios que nos afectan desde la percepción física. La escala tonal básicamente es una interpretación de la luz o de la ausencia de la luz. En ese sentido tenemos como elemento básico ya oficialmente diseñado la escala tonal. Hay una escala que se llama escala de Roscoe que tiene 9 tonos básicos. Sin embargo, la escala tonal es mucho más amplia. Podríamos entonces decir que el blanco es el punto más alto. Se considera la luz, y el negro, que en el caso de la escala tonal sería el tono número 9, es considerado la ausencia absoluta de luz. Tenemos en la mitad un tono que sería la combinación de los dos, un 50% que sería el gris. Y en relación a eso tenemos unos tonos que van hacia arriba o hacia abajo en función de la luz o en función de la oscuridad. Los tonos que van hacia arriba son tonos considerados altos de valor. Y los que van hacia la oscuridad son tonos bajos de valor. Por eso de valoración tonal. Entonces, en esta primera área tenemos unos tonos que también tienen una degradación. Un gris claro. Aquí. Uno que se aproxima más al blanco. Aquí un tono oscuro. Bueno, vamos a ajustar un poco que este está más como gris medio. Permítame hacer el ajuste aquí para que se vea más notoria la transición de tonos. Ok, tenemos una serie de tonos que corresponden a los tonos altos de valor. Y de aquí para abajo, los tonos oscuros, bajos de valor. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la escala tonal. Es una modificación de esto en función de esa percepción visual. Bien, ahora, ¿de qué manera nosotros aplicamos eso en el espacio? Imaginemos que estamos en un cuarto oscuro. Usted abre la puerta, pero viene de la sala, por ejemplo. Los objetos más cercanos van a ser más claros. Vamos a hacer aquí una modificación del tono en función de un espacio oscuro. Pero lo voy a hacer un poco más sutil que esa degradación que planteaba allí de tonos básicos. Esto va a tener, además de la modificación del tono,
una disminución de la forma. Suponiendo que hay una lejanía, usted tendría que pensar que las líneas de arriba y las de abajo van a ir creando una triangulación. Pero el tono va a ir perdiendo su fuerza porque se va desplazando en el espacio. Entonces vamos a sentir aquí una degradación paulatina en beneficio de conseguir un lugar sobre el cual nosotros vamos a colocar unos objetos. La cantidad de tonos que puede haber en una composición va a depender de, del tipo de iluminación que exista en esa composición o en esa escena, si hablamos de un lugar en específico. Es decir, que no tendríamos que estar limitados a que el asunto se refiere a 9 tonos o a 10 tonos o a 20 tonos. Hay una subdivisión extensa que corresponde a la transición de el blanco hasta el negro. Que aquí en el diseño que estoy haciendo yo podemos percibir unas rayitas porque todavía el paso de ese tono al otro es un poquito drástico. Es decir, que yo tendría que difuminar y en esa difuminación habría todavía un aumento en la cantidad de tonos. Bien. ¿Había qué? Un aumento en la cantidad de tonos. Sí, hubo un momento en que el internet falló. Esto, vamos a colocarlo aquí con color rojo para que veamos qué es lo que está ocurriendo aquí. Yo he comenzado con una línea de un tamaño y termino en una más pequeña. Aquí en este gráfico está ocurriendo que yo tengo una disminución de la forma. Esto lo he planteado yo como un ejercicio de perspectiva que puede ser frontal u oblicua, pero aquí está ocurriendo una disminución en función de un punto que está en una línea de horizonte. Así. Sin embargo, en el gráfico solo se ha presentado esto, que es la forma básica de la triangulación y una disminución del tono. Esto suponiendo, remitiéndonos al ejercicio que les comenté inicialmente, usted está afuera de la habitación y entra a la habitación, hay luz desde afuera y la luz entra a la habitación. En la medida que la luz se desplaza, va perdiendo su intensidad. Entonces, en nuestro dibujo, el tono también debe ir perdiendo intensidad. Vamos a enmarcar esto en un espacio claro para que sea más notoria la sensación de profundidad aquí. Vamos a hacer aquí, aquí y acá. Esto. Miren ustedes la relación del blanco con el negro. Aquí el negro ahora se siente como un hueco y esto está precisamente ayudado por la modificación en el tono, desde el tono más claro hasta el tono más oscuro. Si yo necesito que la pieza se sienta completa, que no sea solamente una de las caras que entra, debo tener en cuenta que cada lugar en el espacio entonces estaría relacionado con ese mismo tono, asumiendo que la luz se desplaza uniformemente. Entonces, lo más cercano aquí, vamos a trabajar en el piso. Lo más cercano aquí
sería el blanco que está más pegado al borde. Yo lo que voy a hacer aquí es copiar los tonos que tengo en la pared, pero voy a dibujarlos teniendo en cuenta la forma del piso. Es decir, que no tendría que hacerlos vertical como la pared, sino pensando que estas líneas del piso van hacia la fuga de la izquierda. Van a ser entonces líneas acostadas. Para que además del tono, también la forma de la línea nos ayude a encontrar esa sensación de espacialidad. El dibujo deben tener en cuenta que siempre es un proceso de construcción. Entonces, aunque uno plantee inicialmente unos tonos, luego puede hacer una subdivisión de esos tonos para ir ajustando el resultado final. Sin embargo, el esbozo de eso puede ya producir el resultado final. Es algo que descubrieron, digamos que los impresionistas hicieron un énfasis en eso, pero muchos de los pintores, por ejemplo Velázquez, Goya, utilizaban manchas para definir una forma en la distancia. Entonces usted se acerca y lo mira y son manchas, pero desde lejos tú puedes ver con claridad los detalles. Pues de la misma manera funciona la visión. Tú desde lejos puedes percibir que allá viene una persona, pero no le ves los poros, no le ves los ojos, no ves detalles, pero ves un conjunto de cosas que te van a ti a permitir entender de qué estás hablando. Entonces, mira, ya, o de qué estás hablando no, sino qué estás viendo. Mira que aquí ya tenemos un hueco. Sin embargo, el techo está muy oscuro. Tendríamos entonces que utilizar estos tonos que tenemos acá arriba y ponerlos en el techo. Aquí asumiendo que la luz viene frontal. Como viene frontal, tiene que pegarle también al techo de la misma manera que le ha pegado al piso. Después podemos jugar un poquito con eso, sombreando en la parte de arriba. Pero aquí inicialmente vamos a oscurecerlo. Para los que no tienen claro los principios de perspectiva, voy a esbozar rápidamente aquí lo que está ocurriendo a nivel de líneas. Yo tengo la línea de horizonte. Tengo una forma que está fugado oblicuamente. Es decir, que tengo un punto a la izquierda. Déjenme corregir acá. Tengo un punto a la izquierda, un punto de fuga, y tengo un punto a la derecha. Todas las líneas, digamos que el hueco está cortado aquí. Entonces, todas las líneas que vayan en la pared, vamos a ponerle el límite a esto. Digamos que el hueco ese es un cubo. Él está posicionado de esta manera. Las líneas que van dentro van a estar también relacionadas con esos dos puntos de fuga. Lo que quiere decir que si yo voy a hacer la pared, para la pared tendría dos opciones, la vertical y la línea de fuga. Pero lo que me define más la pared aquí es la vertical. Entonces yo asumo hacer esto con la línea vertical. También se pudiera hacer mandando la línea a la fuga, pero yo considero que para mí en este caso funciona más vertical. Entonces la del piso tendría que ser una línea que puede ir a la fuga hacia un punto o hacia el otro. Es decir, que yo podría mandar esta línea hacia la derecha o la puedo mandar hacia la izquierda. Pero yo personalmente he tomado la decisión
de mandarlo hacia la izquierda. Entonces, esto hace un contraste formal, de tal manera que la pared y la puerta no están peleando, sino que una en su forma deja ver claramente la forma de la otra. Y esto nos ayuda a tener esa sensación de espacialidad. Entonces, sigamos aquí con esto. Acá. Sigamos con el techo. Y el techo también lo vas a fugar a la izquierda. Sí, sí, porque me gustó así. Pero siempre vamos a tener dos opciones a la hora de rellenar algo, pensando en sus contornos. O sea, yo tengo aquí la opción de ponerlo hacia un punto o hacia el otro. Si es un cuadrado, por ejemplo, pensaría en horizontales o verticales. Siempre tendríamos que revisar cuál es la forma que estamos dibujando y cómo son sus bordes. Y los bordes entonces nos darán una guía de cómo tenemos que trazar las líneas internas para que se vea organizado el ejercicio final. Pero eso, teniendo en cuenta que tenemos dos opciones, te conviene que esas opciones no sean repetitivas para que el espacio se perciba correctamente. Bien, miren que aquí tenemos ya un hueco y ese hueco es a partir de la utilización de la escala tonal. Vamos a ver que aquí me comí la escala tonal. Ahí está. Esperen un segundo que no me puedo comer la escala tonal para que siempre nos sirva de referente. Bien, ahora sí está más limpio el ejercicio. Bien, entonces tenemos que hemos utilizado la escala tonal, pero no hemos aplicado los 9 tonos. Sin embargo, hemos ido desde el blanco hasta el negro. Las transiciones van a estar relacionadas entonces con ese movimiento que yo quiero que sea sutil o no. Pero si hay un desplazamiento de espacio, tiene que haber un desplazamiento de tono, entendiendo que ese desplazamiento de tono tiene que ver con el desgaste de la luz. Aquí yo estoy por fuera de la habitación, está el foco encendido, yo abro la puerta y lo último no lo veo, porque a lo último no le llega luz. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero colocar unos objetos en escena? Aquí tengo, vamos a mirar la escala tonal. Vamos a borrar aquí estos elementos para relacionar con los tonos. Esto aquí y esto acá. Bien. No a todos los objetos que están puestos en escena les va a dar la iluminación de la misma manera. Lo que está más cerca va a recibir más luz que lo que está más lejos, obviamente. Entonces, si yo pongo un elemento aquí, tendría toda la gama. Si lo coloco aquí,
tendría el rango desde la mitad hacia abajo. Si lo coloco aquí, tendría entonces desde aquí hasta la oscuridad. En la medida que yo lo coloque en una posición en el espacio, va a tener unos tonos que le corresponden para que no brinque o no salte más de lo que tiene que saltar. Es decir, que si yo lo coloco aquí, no puede tener los mismos tonos que si lo coloco delante. Pues vamos a hacer esto también con tonos para analizar bien el resultado final. Vamos a utilizar blanco. Yo digo, bueno, yo quiero que haya un elemento aquí en primer plano que sea una esfera. Esto. Y esa esfera sale de la escena. Sale de la escena, no, está en la escena, pero sale del cuadro, está entrando. Entonces, a mitad de camino, yo debería tener en cuenta cuáles son los tonos que tengo allí. Lo que quiere decir que aquí, a mitad de camino, podría estar utilizando algo que va en la mitad de los tonos. Te digo, bueno, vamos a ponerlo aquí. Ese tono no puede ser tan intenso. Miren que no se siente en primer plano. Él se va a la mitad. Si yo quiero que esté más lejos, tendría que oscurecerlo más. Entonces, lo relaciono con los tonos que tengo puesto allí. Y digo, bueno, ese lo voy a colocar más atrás. Que tiene un tono más oscuro. Allí. Está ocurriendo un desplazamiento de la forma de dos maneras. Está modificándose el tono y también está modificándose su forma en el espacio. Me apoyo en esos dos elementos. Si yo coloco aquí un elemento grande, que sea más grande que esta esfera que he colocado en primer plano, de todas maneras, por su tono, se va a percibir más lejos. Sin embargo, va a dar la impresión de que él en la distancia, aunque está más lejos, y que a nivel de dibujo es aproximadamente de este tamaño, es mucho más grande. Porque lo hemos relacionado con el formato general. Formato general es esto que tenemos aquí, que en el fondo es un rectángulo más pequeño. Esto que yo tengo aquí atrás sería un equivalente de colocar algo aquí así, aproximadamente. Pero es por su relación con el entorno. Sin embargo, aquí vamos a dejarlo pequeño para que se sienta que es esta misma pieza que se ha desplazado. Aquí, de todas maneras, en este ejercicio, he hecho un juego con la línea para que se vea un poco dinámico. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos diseñando, es importante tener ejes de acción. Y eso va a hacer que el diseño se vea más interesante. Pudo haber sido una línea recta y yo pongo uno aquí, otro acá, pero aquí lo he hecho como una onda. Eso va a hacer que el resultado final sea más bonito, más interesante visualmente, porque tiene dinámica. Bien, ya tenemos. Omar, ¿Qué pasó? pero ahí no, diga, o sea, esos son tres objetos distintos. O sea, no es el mismo objeto puesto, porque lo que estoy pensando es en la fuga, o sea, que el objeto está fugado y Ujú. por eso varía su tamaño, pero no necesariamente está en la misma posición. Porque No, si no. estuviera, ajá, Ajá, sigue haciendo la pregunta. ¿Eh? sí, porque si estuviera en la misma posición, se vería una línea, así como dijiste tú, y no una curva, como lo acabas de hacer. Sí, sí, es eso. Pero entonces es una decisión que yo tomo en función del diseño. No tiene que ver necesariamente con el desplazamiento del tono ni de la forma, sino por diseño, una cuestión estética para darle una dinámica a la composición. Te mantengo esto en escena. Es decir, que si yo colocara un nuevo elemento aquí, podría funcionar que viniera arriba y más pequeño.
para dar esa sensación de movilidad. No está necesariamente ligado a una línea recta diagonal que va hacia un punto, sino a una ondulación que va disminuyendo. De hecho, mira que esta ondulación viene abierta y luego aquí se va cerrando. Eso también va a propiciar una sensación de espacialidad. Es decir, que si yo colocara un nuevo elemento aquí atrás, sería más pequeño y puede ser que vaya más abajo o tal vez un poquito más arriba para que mantenga eso. O sea, aquí o acá, para tener la idea esa de movimiento. Pero es algo con lo que se puede jugar, que no está estrechamente relacionado con la modificación del tono en el espacio. Eso fue para tener en cuenta que también la modificación de la línea contribuye a esa sensación de espacialidad. Pero pudiera ser una línea recta y también se va a sentir la sensación espacial. La sensación espacial porque básicamente ese efecto visual es de tonos y tamaños, no de ejes. Tenemos aquí es un eje curvo, pero puede ser un eje recto. Pero si el tono se mantiene en relación a ese vínculo con la luz o no, es lo que nos va a dar nosotros el resultado final. Entonces, bien, tenemos tres elementos. Este primer elemento, tú sabes una cosa, voy a poner ese primer elemento en el piso. Lo voy a pegar un poco más abajo para explicar algo que tiene que ver con eso. Vamos a descartar aquí. Y lo voy a pegar más al borde para que tenga obligatoriamente todos los tonos. Vamos a decir que está aquí. Allí. Para que alcance a tocar el piso. Y vamos a decir que la sombra de esto debe ser inversa al punto de luz. Es decir, que la sombra tendría que ir hacia atrás en los objetos. Vamos a plantear primero la sombra como un negro aquí. Está acá. Aquí. Ahora corrijo la forma del óvalo. Disculpa, entonces en este caso, ¿la sombra toma la forma del hueco o solamente la dirección de la fuga? La sombra tiene unas características también particulares. Ella va a moldear la forma y también va a estar regido por la perspectiva. Entonces, ella, como este es un ejercicio de imaginación, pues yo asumo que viene la luz de frente. Como está la luz de frente y el objeto está afuera, hay una parte de la sombra proyectada que se va a montar sobre la pared. Este objeto todavía no ha entrado al hueco. Bien, allí tenemos, vamos a marcarlo. Este todavía es el tono principal, no se ha tratado la sombra en la tonalidad que le corresponde. Voy a marcarlo aquí como sombra 1. Vamos a colocar en segundo plano, allá, una nueva sombra. Ahí. Y acá este objeto que está acá le va a colocar una sombra, pero la voy a colocar en el piso para que parezca que el objeto está volando. Entonces, esa sombra más lejana ya se va perdiendo con el tono de fondo. Bien, vamos a decir que esta es la sombra 2.
y aquí tenemos la sombra 3. Miren, con la sombra pasa esto. La sombra es transparente. Ustedes ya deben haber notado esto cuando están en un espacio determinado y hay varios focos. Ya se los voy a mostrar. Van a encontrar esto. Como una superposición de capas con diferentes tonalidades, y esas diferentes tonalidades van a estar relacionadas también con la intensidad de la luz. Y eso nos va a dar un resultado. Intersección de sombras. Sí, la intersección de sombras. Sí, claro Son de que varias sí. sombras. Sí, claro que sí. Y esto va a estar relacionado por la cantidad de puntos de luz que haya en escena. Si hay un foco, tenemos una sombra. Si tenemos dos focos, tenemos dos sombras. Y se va a ver más oscuro en la medida que ese foco sea más intenso, y también la cantidad de intercepción de sombras que haya. Nosotros vamos a notar que ese tono se va a oscurecer. Es decir que aquí, para comenzar nuestro dibujo, no tendríamos que pensar que este tono es absolutamente plano, porque además está próximo a la luz. Entonces, vamos a suavizar un poco la tonalidad y veamos que se percibe más natural. Hay una transición de ese tono desde lo más claro hasta lo más oscuro. Entonces, tenemos que ahí, esto también está afectado por la luminosidad. Sin embargo, miren que aquí la sombra la disminuí porque está dentro del área clara. No se percibiría natural si fuera tan oscura. Pero hay que tener en cuenta que esa sombra no toda va a tener un tono parejo, porque hay una parte de la sombra que está recibiendo menos luz. Vamos a oscurecer un poco abajo. Acá. Aquí. Este punto de contacto estaría recibiendo menos luz que otros lugares. Entonces, debe ser además una transición esto. Pero la parte que recibe menos luz es donde está el contacto de este objeto. Entonces, yo puedo, después de haber hecho ese tono principal, suavizar un poco aquí. Lo dejamos esbozado. Y la transición de este tono hacia la luz tampoco tendría que ser radical, pero eso depende de qué tan directo le está dando la luz. Vamos a suavizar de todas maneras un poco el contorno aquí. Porque esta área más lejana del punto de contacto está siendo más permeada por la luz. Es esto, se lo voy a dibujar lateral. Yo tengo la esfera aquí. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a cambiar de pincel para que vean más claro de qué estoy hablando.
Ok. Vamos a modificar acá. Yo tengo la esfera aquí, o el objeto. El objeto se está apoyando sobre la superficie. Él va entrando. Entonces, aquí está el suelo y aquí está la pared. La luz viene de arriba. Vamos a cambiar de color al rojo para que vean. El punto más oscuro es aquí, que es el que tiene menos luz. Si la luz pega aquí, va a hacer esto, un cono. Sí. Toda esta va a ser el área de la sombra, pero aquí donde ha hecho contacto es donde menos luz recibe. Entonces va a haber una modificación de ese tono hasta acá. Vamos a cambiarlo con azul para que se vea más claro esto. Desde aquí hasta acá el tono va aclarándose, lo mismo que desde el punto de contacto hasta acá abajo, porque va recibiendo más luz del ambiente. Sin embargo, aquí, hacia el fondo, la luz va entrándole más a la sombra, pero también va recibiendo menos luz del ambiente. Por eso la parte de atrás sería un poco más oscura. Sin embargo, el punto más oscuro de esa sombra es aquí abajo. Entonces, vamos a oscurecer un poco más eso allí para que se vea un poco más natural. Vamos a cambiar acá de pincel. Ok. Aumentamos un poquito el tamaño acá. Aquí. Más oscuro y nos va a nosotros crear ya esa sensación de que allí hay un pegue. Ahora, ¿qué pasa con el objeto? Miren que aquí en la sombra yo he utilizado una cantidad de tonos que estarían enmarcados desde el tono medio hasta abajo. Pero el objeto, asumiendo que es un objeto blanco, tendría que tener desde el punto más luminoso hasta el punto más oscuro dentro de él. Entonces vamos a dibujar el objeto completo para tener ya una sensación visual completa de ese objeto. Podemos dibujar el contorno. Vamos a dibujarlo con un gris claro. Aquí. Muy sutil. No se me ocurrió que podía ser un óvalo. Entonces, si la luz viene de enfrente, la mitad de esto tendría que ser oscuro, que correspondería entonces al área de sombra propia. Tenemos entonces un espacio que es sombra propia y un espacio que sería el de la luz propia. La sombra que tenemos puesta en la pared se llama sombra proyectada. Puede ser que funcione esto un poquito más largo teniendo en cuenta que he puesto un óvalo allí. Entonces ajusto para que me funcione un poco mejor. Y hacia los bordes suavizo un poco porque le está entrando un poquito de luz. Y hacia el pegue voy a oscurecer porque es el punto de contacto. Si yo hago un trabajo que sea absolutamente difuminado, pues no se notará la línea, no importa tanto de qué manera hago yo la línea. Pero si yo estoy dibujando que se note la línea, tendría que pensar en la forma. Es decir, que si aquí esto se desplaza, la forma básica es la de la pared. Yo tendría que hacer trazos que fueran verticales para que funcionara mejor a nivel espacial. Aquí oscurecí un poquito más. Voy a oscurecer la parte baja de la esfera, que es la que menos luz recibe. Pero para que esto tenga más volumen, además la parte de la transición entre la luz y la oscuridad
sería dentro de esa esfera también un segundo punto más oscuro. Se plantea primero como un total. Yo debo definir el área que va oscura como un total y luego voy ajustando para que se vea más coherente el resultado final. Entonces, bien, tengo aquí que está la parte clara y la parte oscura. Pero esto todavía es un tono que no es el tono definitivo. Si la pared es clara, entonces sobre este objeto que es blanco debemos tener una parte de luz reflejada. Pero esa parte clara dentro de la sombra no va a ser tan clara como las claridades que nosotros percibimos en el área alta de valor. Tenemos este tono que es el gris medio. Yo lo coloco aquí y miren, funciona como luz. Pero si ese tono medio lo pongo dentro de la zona de la sombra, dentro de la zona de la luz, va a estar muy oscuro. Entonces vamos a poner este tono aquí para que me dé más a la volumetría de este objeto. Entonces miren que además estoy teniendo en cuenta yo. Es una luz reflejada. Es decir que el punto claro, que es este, va moviéndose en el espacio. Vamos a colocarlo con rojo para que se note. Tenemos aquí. Esto va haciendo así. Yo tengo la pared y hacia acá tengo lo que viene más adelante, de donde viene la esfera. Lo que quiere decir que este blanco o este tono claro que yo coloco aquí que corresponde a la pared debe desplazarse hacia llegar a la oscuridad. Porque esta parte del óvalo está mucho más alejado que la pared. Aquí debe haber una degradación de ese tono para que tenga sentido el resultado final. Entonces vamos a utilizar aquí. ¿Ve? Entonces, esto tiene que ser un poco más claro al inicio y va disminuyendo la intensidad para conseguir allí mismo en ese objeto esa sensación de espacialidad. Él va desplazándose desde el claro hasta el oscuro. Pero aquí, donde está esa transición desde lo más claro hasta lo más oscuro, vamos a encontrar una cosa que serían unas luces oscuras. Pero esas luces oscuras que estarían aquí en el área alta de valor no alcanzan a ser tan oscuras. Entonces, no debemos meter esas luces oscuras en el área clara. Mira que yo ponga un tono aquí atrás, se va a ver muy luminoso. Si yo necesito que se mantenga lejos, no tendría que utilizar blancos allá. Entonces, aquí, como ven, he utilizado básicamente toda la escala tonal en este objeto. ¿A qué se le va a dejar el blanco absoluto? Al lugar más próximo a la luz. No cualquiera de estos lugares de esta esfera va a tener ese blanco absoluto. Entonces, aquí en la parte de atrás podemos tener tal vez un poquito de luz reflejada, pero tenemos que eliminar la intensidad absoluta de eso, para que no se vea tan blanco. Vamos a definir aquí un poco la forma. Creo que sea claro arriba. Vamos a suavizar las transiciones. Como es absolutamente claro afuera, entonces el objeto casi se puede fusionar con el blanco para que se sienta muy próximo a la luz. Miren que las líneas aquí adentro las estoy haciendo en un sentido que debe favorecer a la forma final. Yo estoy haciendo esto. Para ir creando dentro de la trama la sensación de circularidad. Pero estoy haciendo obviamente con la escala tonal.
los círculos pequeños en relación a una composición general que tiene una forma circular. Y atrás que se sienta claro, porque puede estar entrándole luz de la parte de atrás por el rebote de la luz, pero nunca tan claro como esto que tenemos a primer plano. Vamos a matarle aquí un poquito el reflejo y voy a fortalecer el punto de contacto para llegar allí al negro absoluto. Aquí, que es justamente donde menos luz tiene. Entonces, colocar allí el tono más intenso va a hacer que haya un punto de contacto, que se note que está pegando allí en ese espacio. Entonces, lo desplazamos hacia atrás y hacia abajo, de tal manera que haya una transición de tono también allí. Se separa de la sombra y va buscando la luz. Entonces deja de ser completamente oscuro. Vamos a fortalecer aquí un poquito la oscuridad. Y miren que hay que tener en cuenta que si yo quiero que algo que se sienta claro, debo colocarle en su entorno algo oscuro. Observemos esto. Aquí se siente la luz de reflejo y se siente este gris como una oscuridad. Sin embargo, cuando yo he reforzado las oscuridades, ya esta luz se siente más prominente sin haber afectado el tono claro. Yo lo que he hecho es afectar el tono oscuro, oscurecerlo más para que se sienta más la luz. Yo no tendría por qué aclarar porque yo necesito que se sienta la luz. Es así de opuesto. Para que se note la luz, debe haber oscuridad. Están directamente relacionados. Entonces mira que este objeto que está aquí, que tenemos en primer plano, ya se siente que está tocando la pared. Hay una modificación de la forma en la sombra y una transición de tonos en ese elemento que está allí. Tenemos luz en el lado de la oscuridad y tenemos el área de la luz principal. Bien. Entonces, aquí ya tenemos toda la escala tonal en este elemento que está aquí cerca de nosotros. Podemos tratar un poco la sombra, que hay que irme a esa capa y suavizarla. La suavidad en las sombras va a depender de qué tan próximo esté al objeto. Es decir, vamos a colocarlo aquí con color rojo y otro pincel para que ustedes queden claros con eso. Acá. Imagínense que yo tengo... Este ejercicio lo pueden hacer en sus casas. El dedo, por ejemplo. La sombra del dedo va a ser, o de cualquier otra cosa, pero es básico con el dedo y lo iluminas con el celular, por ejemplo, van a notar que al inicio de la sombra es más oscuro y la línea es más cortante. En la medida que se separa esa línea del objeto que produce la sombra, la línea va a ser más difusa. Entonces, cuando yo esté dibujando, si estoy dibujando de imaginación, debo tener en cuenta ese principio para que se vea realista, y cuando estoy dibujando del natural, también debo tener ese principio pendiente para encontrar eso en el resultado final. Entonces, esta sombra que tenemos abajo, aquí detrás, la voy a suavizar un poquito para que se integre con el entorno. Y eso también va a propiciar una sensación de espacialidad, porque se va a fusionar con el espacio. Sí. Suavizo, que no se sienta tan dura cuando está un poco lejos. Porque puede ser que un tono que se va desplazando en el espacio termina encontrando al otro tono.
Y ya, así de sencillo. Entonces vamos a hacer un poco más dura esta sombra aquí. Vamos a modificar acá un poco. Aquí. Hacemos un poco más duro el inicio. Puede ser que repasemos un poquito más el negro para que la línea se vea más. Lo mismo que hacia allá. Así, ya. Bien, tentativamente lo dejamos allí. Todavía la sombra habría que mirarle un poco más. Bueno, vamos a hacerlo enseguida para que ya se vaya quedando allí definido. Avisamos un poquito aquí. Podemos ir metiéndole un poco más de luz. Para que se pegue un poco más con la pared. Meterle aquí un poquito de luz reflejada para separarlo de la pared. Y esta sería un poco más clara que la que hemos puesto en la parte de atrás porque está más próxima a la luz. Ya. Bien. Entonces veamos el segundo objeto. Miren que aquí a cada objeto le he puesto algo que se llama el color local. El color local es básicamente el color que tiene el objeto. Si es azul, es rojo. Hay una incidencia de la luz y el entorno en función de cada objeto, o sea, que lo modifica. Es decir, que yo veo de lado de ese objeto rojo que se le ve un verde, se le ve un anaranjado, etcétera. O hay una parte de sombra, una parte de luz, pero el objeto en sí tiene un color de base que es llamado el tono local. Entonces aquí ese tono local que es blanco se modifica por la ausencia de la luz. Entonces, este mismo objeto más lejos se va a ver más gris. Partimos de este gris como el tono como el tono medio. Pero entonces, revisando lo que tenemos aquí en nuestra escala tonal y sabiendo que ese tono medio es aquí, yo no podría ya utilizar allá lejos estos dos tonos que tengo acá arriba para que se mantenga en la distancia. ¿De qué podemos hacerle a esto primero? Vamos a definir cuál sería el área de la sombra. Entonces, trabajamos hacia abajo. Y oscurecemos. Siempre se oscurece. Vamos a hacerlo aquí un poco más pequeño. Se oscurece total. Se oscurece total quiere decir el área. Es decir, yo debo determinar cuál es el tono más claro en el área de la sombra y ese tono marcarlo por completo para establecer inmediatamente el volumen. Y luego que tengo ya definido ese tono principal, entonces sí debo ajustarlo teniendo en cuenta dentro de esa área de la sombra cuáles son los tonos más claros y dentro del área de la luz cuáles son los tonos más claros también y cuáles son los más oscuros. Entonces digamos que, bueno, yo quiero aquí un poquito de luz. No tengo que llevarlo hasta el blanco extremo porque la luz ha disminuido su intensidad en este espacio.
Entonces, el blanco no llega hasta acá. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tienen un foco en la cabeza. Los pies, aunque sean del mismo color que la cara, no van a recibir la misma cantidad de iluminación. En el dibujo es así. No podríamos tener blancos intensos en algo que está en segundo plano con respecto al punto de la luz, para que se mantenga lejos. No es que no se pueda hacer, pero si yo lo hago, no sería coherente con lo que está sucediendo ahí. Esto inmediatamente brinca acá. ¿Por qué tendría que verse esto más claro acá si es el mismo tipo de objeto? O pues si no es el mismo tipo de objeto, imagínate que sea un objeto de metal. Es probable que tenga un brillo mayor que este, pero por el tipo de material. Pero si es el mismo tipo de material y la iluminación es una sola, entonces no tendría por qué brincarse tonos hasta acá. Entonces, aquí ya tendría un limitante con respecto a la cantidad de tonos. No podría utilizar blancos intensos, pero todavía desde aquí hacia abajo podría jugar. Es decir, que yo podría llegar hasta el tono más oscuro. Pero aquí, ¿cuál sería el tono más oscuro? La parte que menos luz recibe, que sería el punto de contacto de esta esfera. Allí. Y si tiene una luz de rebote, esa luz de rebote obviamente que es tomada desde el área oscura en la parte clara del área oscura. Y allá miren que se va a percibir como algo claro. Va a hacerle un zoom a esto, miren. Es un tono que es tomado del área oscura. Sin embargo, en el área oscura ese tono es percibido como claro. Por la relación con el contexto. Entonces, le ponemos allí una luz de rebote. Que miren esa luz de rebote aquí. Cómo se vería puesta en el blanco. Sin embargo, acá se percibe como luz. Vamos a oscurecer un poquito más esto para que se mantenga más lejos. También habría que pensar esto, mira que aquí el entorno de esta pieza no se lo dejé absolutamente blanco. Aquí está ocurriendo una transición en este sentido. Tengo que la luz pega aquí y se va desplazando de esta manera. Entonces aquí la luz pega aquí y se va desplazando. Entonces los bordes van a ser un poco más oscuros en este caso. Los bordes de algo siempre van a ser más alejados que su parte frontal. Imagínense ustedes una cara. La cara, la parte más cercana sería la nariz. Entonces, si va a dibujar la cara, los contornos tendrían que ser un poco más suaves que el nivel de detalle que le coloque a la nariz para que se perciba la distancia. La sombra de esto también la vamos a aclarar para ver una modulación allí de tonos. Miren que vamos a acercarlo un poquito. Allí tenemos un desplazamiento de la sombra, pero hay que cuidar que la parte más baja, pues obviamente que también recibe menos luz. Entonces, a eso lo vamos a oscurecer. Para que esté debajo. Vamos haciendo un recorrido desde lo que es claro hasta lo que es oscuro, teniendo en cuenta que la parte baja recibe menos luz. El punto de contacto. Entonces aquí hay una transición de eso, pero ya sabemos que no vemos desde el tono más claro. Una vez puesto esto aquí, podemos definir nuevamente que aquí podemos mandar una luz muy sutil. Quedó muy intensa esa luz allí. Va a ser algo menos radical. Allí está suave. No llega al negro absoluto porque el negro más intenso estaría en la base. Y la parte de los contornos lo oscurecemos más porque esos contornos están
más lejos que la parte delantera de este objeto. Hacemos una transición que va desde este claro hasta acá. Vamos a dibujarlo con rojo para que vean. Está haciendo así. Está haciendo esto. El tono tiene que ir moviéndose en ese sentido. Vamos a verlo así. Este es el punto más claro y nosotros tenemos que ir moviendo ese tono hacia atrás. De esta manera. Para que se sienta el volumen. Yo tengo que ir llevándolo hacia la oscuridad poco a poco. Sabiendo que no, en el contorno no tiene necesariamente que llegar al negro más oscuro, pero porque no está tan lejos. Aquí yo puedo ir ajustando. Si quiero, vamos a utilizar nuestro pincel. Aquí. Corto fuertemente la sombra en el inicio. Puedo cortar acá. Vamos a cortar aquí con un tono más claro ya que tengo un primer plano. Estamos aquí. Si ustedes hacen un ejercicio de observación con un papel, el papel es del mismo tono, pero si hacen un plegado, se van a dar cuenta que las tonalidades varían, porque ese papel, si lo pliegas, no va a recibir la iluminación de forma homogénea, precisamente por esa modificación de la forma. Mira, refuerzo aquí y este primer punto lo hago con un corte más duro. Siempre pensando en disminuir la presión que le aplicamos al lápiz cuando nos separamos de eso que recibe más contacto. Que miren que aquí, donde he marcado más, parece que fuera más blanco. Se siente más la luz, pero es justamente por el contraste que sucede allí. Vamos a suavizar un poco la sombra acá atrás para meterla más en el ambiente. Y allí en el camino, por ejemplo, si yo quiero mejorar esto, yo puedo ajustar la transición y colocar elementos de un tono subidos en el otro tono para ir creando más la transición, que no se note como líneas directas. Pero puede ser cositas. Imagínate que sean piedritas, rayitas, palitos puestos allí. Tendríamos que determinar qué tono le corresponde a eso en ese lugar del espacio. Entonces, si yo voy a colocar una piedrita en primer plano, esa piedrita tendría que ser una piedrita que le da la luz. Tiene que ser muy clara y sabemos que ella va a tener todos los tonos. Entonces, su sombra tendría que tener hasta el oscuro máximo. Allí. Porque tiene un área que recibe la máxima luz y tiene también un área que no recibe nada de luz. Que tendríamos allí ese elemento puesto allí en primer plano. Pero si yo pongo eso allá en último plano, va a aparecer, por ejemplo, una luciérnaga o algo. Ya tendría otras connotaciones. No sería ese mismo objeto opaco que se ha desplazado en el espacio. Entonces, acá atrás miremos este objeto más lejano. Lo hemos puesto acá, en este último fragmento.
Aquí entonces no tendríamos que colocarle blancos intensos si corresponde al mismo objeto para crear esa sensación de distanciamiento. Entonces jugamos con tonos que vayan de allí para abajo. Veamos, si yo pongo aquí este tono oscuro, que aquí miren, en contraste con el tono aquí que he puesto de base se percibe oscuro, pero puesto acá al lado del negro se percibe como un tono claro. Revisemos que necesitemos algo más oscuro que no alcance a llegar al negro intenso. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a plantear el área de la sombra para establecer el volumen. Esto va a estar siempre enmarcado en el mismo principio. Debemos ir desde lo general a lo particular, estableciendo áreas o líneas principales, tonos principales. No podemos ir inmediatamente al detalle, sino definir dónde está posicionado eso en el espacio, qué tono le corresponde. Por ejemplo, cuál es la dirección de la luz general, cuál es el primero y último tono, qué tan oscuro debe estar en relación de eso, qué tan lejos está. Si está muy lejos, o yo quiero que esté muy lejos, pues obviamente lo debo relacionar con el tono más lejano. Imagínense ustedes que ven la montaña. Nosotros aquí en la costa pues no tenemos la montaña más cercana, sino la Sierra Nevada de Santa Marta, que a veces cuando el cielo está limpio podemos verla. Pero cuando la vemos, esa montaña que es tan lejana la vemos es del tono del cielo. Si el cielo se ve anaranjado, esa montaña se vería anaranjada. Si el cielo es azul o grisáceo, esa montaña la veríamos en esas tonalidades. Entonces, cuando nosotros estamos dibujando, queremos que algo sea lejos, lo vamos a hacer muy parecido al tono de fondo. Si el tono fuera blanco, vamos a ver que estamos aquí trabajando hacia la oscuridad. Pero si yo estuviera trabajando hacia la claridad, o que fuera un espacio abierto, lo que se viene más cerca es el oscuro. Yo tengo esto cerca, pero si quiero que se vea lejos, si el entorno es completamente claro, entonces lo más lejano sería blanco. Pero yo tendría que pensar en una modificación de ese tono para llegar al blanco, además de la modificación de los tamaños. Yo tendría un desplazamiento en el espacio en una transición inversa. Pero eso, el principio básico es que se debe parecer al fondo. Si se parece al fondo, ya esa va a ser nuestro recurso para obtener esas distancias. Entonces vamos a aplicarle aquí unos tonos claros, que no sean como estos que están acá. Podemos utilizar tal vez este un poco más bajo de valor. Vamos a bajarle un poquito más de tamaño a esto. Aquí. Que no alcance al blanco intenso, que se vea luminoso. Estoy haciendo esto, así. Haciendo una trama de forma circular, desde lo pequeño, considerado como el punto de la luz, y voy expandiendo de forma circular para ir creando la textura general. Para que además del tono, esa forma vaya ayudándome a construir, esa forma de la línea me vaya ayudando a construir la forma de la figura que quiero hacer, que se sienta como una esfera. Entonces miren lo que he hecho aquí. La pieza no la tengo completa. Es solo parte de la pieza la que recibe luz. Yo puedo entonces, si quiero verla más, darle un poquito de luz proyectada, que viene tal vez en la parte de atrás, muy sutil, y eso me ayuda a construir la pieza. No tiene por qué ser bordeada completamente, sino un toquecillo. Y ese toquecillo ya me va a ayudar a completar visualmente esto.
oscurecer aquí un poquitico. Y la sombra que tenemos acá en la parte de atrás, que todavía está muy dura, vamos a suavizarla para que tenga atmósfera. Esto de la atmósfera implicaría una integración con el aire del espacio. Ahí estoy. Voy a acercarlo para que lo vea mejor. Allí al hacerlo transparente ya tengo 1, 2 y 3 tonos, porque es una capa clara que puse encima de las otras dos. Para los que trabajan acuarelas, esto funcionaría así, como unas veladuras. Entonces, si este objeto está volando, el punto más oscuro de esta sombra puede ser el punto medio. Y hacia los lados se va a difuminar un poco. Además que en la medida que se separa del objeto, se va volviendo más clara la sombra, porque recibe más luz del ambiente, esa sombra. Entonces, esa sombra es clara, pero como está lejos, se percibe oscura. Y tiene un conjunto de tonos, que es lo que acabamos de ver, pero un conjunto de tonos que ya corresponden básicamente a las dos franjas finales de esa escala tonal. La sombra no tendría por qué tener blancos, porque el blanco corresponde a la luz. La sombra entonces se marca en el área de las tonalidades estas, de aquí para abajo, por así decirlo, no en el blanco. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agregarle un poquito más. Aquí se nota ya el espacio. O sea, nosotros podemos ver que hay un hueco y hay unos objetos que se están desplazando. Podría decir que es el mismo objeto o no, un objeto parecido, o puede ser varios objetos puestos en el espacio de un tamaño aproximado, de unos óvalos o unas esferas orgánicos, pero Una están patilla. así, una patilla, eso, por las líneas. Yo iba a decir patilla, pero no lo quise decir. Sí, pero lo que hace que sea una patilla es esas líneas que yo le he puesto acá. Entonces, yo puedo oscurecer un poquito el techo si quiero para darle un poco más de carácter a esto. Entonces, voy a hacer aquí una triangulación aquí. Mira, voy a ponerlo acá. Que la luz venga un poquito de atrás de arriba. Entrar recta. Se monta un poco sobre esta esfera. Baja. Aquí así. Así. Vamos a colocarle ahora un negro a esto y después modificamos. Así, ya. Ahí está. Miren lo que está ocurriendo aquí. Vamos a ponerlo con un rojo. Cambiamos el color. Aumentamos esto aquí. La luz viene desde arriba. Un segundo. Ya. La luz viene desde arriba. Entonces, aquí está la entrada. Los rayos se distribuyen de forma directa. Aquí está el orificio que hemos creado nosotros. ¿Sí? El techo va oscuro. Y todo este espacio de acá que no recibe luz va a quedar oscuro. Yo he puesto entonces que la esfera está aquí. Hay un corte de la sombra en la esfera. La esfera
va además entonces a recibir parte de la sombra, pero esa sombra se moldea en función de la forma. Ya. Pero no debe ser así de oscura, es transparente. Entonces yo puedo ver ya un conjunto de tonalidades allí afectadas por esa capa de la sombra que he puesto yo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser tan parejo. ¿Dónde sería más parejo? Pues en el inicio. Lo demás vamos a desenfocarlo un poco para que funcione mejor. Vamos a colocar aquí con un borrador. Entonces también tendríamos que pensar en desenfoques y enfoques para esa sensación de espacialidad. Si está, aquí le puse una línea que no tenía que habérsela puesto. Esperen ahí. Denme un segundo que aquí hay una cosa que no debe ir. Ya. Así. Ahora, les decía, ya tengo una capa transparente que es la capa de la sombra y que dentro de ella tengo todo un juego de tonalidades, pero la intensidad de la sombra en el corte va a modificarse con respecto a la cercanía o a la distancia del punto de origen de esa sombra. Quizás el borrador. Bien. Entonces, voy a suavizar un poco aquí. Y ven que se siente más natural. Porque ella se va desenfocando en la medida que se aleja. Entonces, si el corte en la fruta corresponde al área de desenfoque de la sombra, entonces aquí esto tendría que venir desenfocado y el piso también tendría que venir desenfocado. Y ahí está. Ahí lo tenemos. Eso es lo que conseguimos tal vez con el difumino en dibujo. Sí, el difumino. Es que eso se puede hacer con el difumino o si tú estás trabajando con lápiz, vamos a hacerlo aquí con esto, mira. Vamos a ver si tengo una herramienta aquí que parezca lápiz. Vamos a bajarle acá. Voy a ponerlo en otra capa. Mira, yo tengo esto. Puede ser que el inicio de la sombra es así. Yo tengo un objeto aquí. Vamos a hacer de cero. Yo tengo este objeto. Yo sé que el inicio es duro. Entonces, si yo tengo difumino o no, yo tengo que procurar que aquí marcar. Entonces, si yo tengo solo el lápiz y no difumino, yo hago el corte intenso, pero luego voy bajándole la presión al lápiz. De tal manera que ya esa intensidad del tono se debe ir perdiendo. Yo debo encontrar una transición de ese oscuro hacia el claro. ¿Lo nota? Claro que si Sí. yo tengo difumino, pues el difumino va a ser una suavidad, va a ser lo que sea más suave la transición. Pero con el lápiz yo puedo ir simplemente disminuyendo la presión para que ese borde no sea tan cortante. Así, lo ves.
Aquí en el inicio es duro y luego voy suavizando hasta acá. ¿Lo ves? Así. Ya. Aquí que en el caso de utilizar la herramienta digital, pues yo simplemente hago algo que me permita un difumino o la sensación de difumino. Pero, ajá, es eso, es suavizar la presión que tú le haces al lápiz para que el corte no sea tan duro. Y eso va a hacer que tú tienes una transición allí espacial, ahora relacionada con la intensidad de la sombra. ¿Me escucha?